Muy buenas, comunidad del último huésped. Me llamo Facundo y durante muchos años creí tener una vida sencilla pero feliz. Vivíamos en un rancho pequeño pero bonito, rodeado de cerros bajos y árboles que hacían sombra en las tardes. En ese lugar fue donde empecé mi familia con Yasmín, mi esposa. Tuvimos 5 hijos. 4 de ellos tenían entre los 3 y los 8 años, y el menor apenas estaba cumpliendo su primer año cuando todo comenzó a cambiar. Hasta entonces no tenía quejas de mi vida. Era rutinaria, pero tranquila. Madrugábamos todos los días para atender los animales, arreglar la tierra. Siempre había algo que hacer, pero el ritmo era llevadero. Claro que de vez en cuando discutíamos, sobre todo cuando alguno de los niños andaba inquieto, o cuando el trabajo nos tenía de mal humor, pero nada que se saliera de lo normal. Yasmín era una mujer muy atenta. Tenía una energía que me costaba seguir. Desde temprano ya andaba limpiando, cocinando, cuidando a los niños, regando plantas o lavando ropa. Nunca se quejaba del trabajo y a veces me costaba que se sentara un rato a descansar. Mi esposa era muy religiosa. Enseñó a los niños a rezar desde pequeños. Se quedaba con ellos para agradecer a Dios antes de irse a dormir. Siempre pedía porque estuviéramos bien, para que nuestra vida siguiera un buen camino. Aunque también era enojona, eso no lo voy a negar. Bastaba que algo no estuviera en su sitio, o que algún niño le hablara feo para que se pusiera seria. Yo la conocía bien, y sabía que todo lo hacía por cuidar lo que habíamos construido. Me sentía muy feliz. Tenía una familia muy bonita, 2 perros y mi propio ganado. Sentía que había triunfado en la vida. Pero nunca creí que algo oscuro nos arruinaría por completo. Vi cómo frente a mis ojos todo se fue a la basura, como la persona que más amaba se transformó por completo. Lo primero que empezó a cambiar fue algo tan leve que casi ni lo noté. Yo no estaba durmiendo bien. Me despertaba en mitad de la noche sin saber por qué, con una sensación rara en el cuerpo. Sentía incluso que los animales afuera también estaban inquietos. Una madrugada, mientras trataba de volver a dormirme, sentí que la cama temblaba poquito. No fuerte, apenas lo justo para mover las cobijas. Me quedé quieto. Entonces me di cuenta de que el movimiento venía del lado de Yasmín. Movía el pie. Lo hacía como cuando uno está nervioso y no se da cuenta. Primero despacio, apenas se notaba. Luego con más fuerza, como si quisiera sacudirse algo. Al principio solo lo hacía por unos segundos y se detenía, pero con los días fue aumentando. Había noches en que lo movía de forma constante durante varios minutos, como si algo la incomodara en el sueño. Lo curioso es que ella nunca se despertaba. Seguía dormida, respirando con normalidad y con una expresión tranquila. Le ponía la mano en la pierna para detener el temblor, pero a veces no servía. Le pregunté una mañana si había dormido bien. Ella me dijo que sí, que no recordaba nada raro. En otra ocasión le conté lo del pie y se rió. Me dijo que seguro lo soñé o que estaba exagerando. Después hasta se enojó poquito, creyendo que era una forma de molestarla. Aún así lo dejé pasar. Había cosas pendientes en el rancho y no se tenía tiempo para eso. Pasaron algunas semanas y lo del pie siguió igual. A veces se calmaba por unos días y luego regresaba con más fuerza. Yo no decía nada para no preocuparla, pero empecé a fijarme en otras cosas. Una tarde que llegué temprano del potrero, mientras estaba en la parte trasera de la casa lavándome las manos, escuché su voz. Pensé que estaba hablando con alguno de los niños, pero cuando entré a la cocina me di cuenta de que estaba sola. Tenía la espalda contra mí y parecía estar revisando la alacena, pero hablaba en voz baja, como si se estuviera quejando de algo. Me quedé quieto unos segundos para entender lo que decía, pero eran palabras sueltas, medio cortadas, no se oían claras. En ocasiones la escuchaba desde el corral, murmurando cosas dentro de la casa. Otras veces desde el cuarto, como si hablara con alguien pero sin esperar respuesta. Al principio pensé que era su manera de desahogarse, tal vez por el cansancio o por sentirse abrumada.
pero no era normal en ella. Yasmín nunca había sido así. Siempre fue reservada con sus pensamientos. Nunca había hecho eso. En una ocasión, mientras me preparaba para salir al trabajo, mi hijo mayor se me acercó con cara seria. Me dijo que a veces, cuando yo no estaba, su mamá hablaba sola, que se notaba enojada, como si estuviera discutiendo con alguien, y que le daba miedo. Una noche ya acostados, cuando los niños por fin se habían dormido y el cuarto estaba en silencio, Yasmín me habló en voz baja. Sonaba diferente, como nerviosa. Me volteé para mirarla y noté que tenía los ojos abiertos, viendo hacia el techo. Me comentó que ese día en la tarde, mientras yo estaba en el potrero, ella había salido al corral a buscar unos trapos. El sol todavía estaba alto, no eran más de las 5. Me dijo que ahí fue cuando lo vio, un niño. Tenía el cuerpo delgadito y parecía tener unos 5 años. Su piel era de un color oscuro profundo, casi como carbón, como si hubiera sido ceniza mojada o estuviera quemada. Al principio pensó que era uno de nuestros hijos, pero al verlo mejor se dio cuenta de que no. El niño estaba en una posición rara, medio agachado, con los brazos hacia abajo y el cuerpo inclinado. Se movía rápido, como si tuviera prisa, pero al mismo tiempo parecía que no podía mantener bien el equilibrio. Iba de un lado a otro cerca de las gallinas, entre el corral y la cerca. Mi esposa le habló, pero el niño no respondió ni se volteó. No le vio la cara, solo ese cuerpo pequeño y oscuro moviéndose entre la tierra. Intentó acercarse, pero el pequeño se metió entre las plantas y ya no volvió a verlo. Me dijo que no quiso salir corriendo ni hacer escándalo para no asustar a los niños, pero por dentro estaba temblando. Y lo que más la dejó inquieta fue que todo ocurrió con la luz del día. Tanto Yasmín como yo crecimos en familias donde lo sobrenatural no era un cuento de lo que uno se reía. Por eso cuando Yasmín me contó lo sucedido, no lo tomé a juego, y ella tampoco lo dejó pasar. Al día siguiente se levantó temprano y sin decir mucho, trenzó 2 cruces de palma con sus propias manos. Lo hizo con calma, sentada en la sombra, como si estuviera haciendo cualquier otra cosa de la casa. La primera la puso cerca del corral, donde lo había visto, justo al lado de una piedra donde siempre se sentaban las gallinas. La segunda la colgó detrás de la puerta principal, por dentro, con un hilito rojo que guardaba en su costurero. Dijo que probablemente se trataba de un chaneque, uno de esos duendecillos traviesos que se aparecen en los ranchos y en los campos, sobre todo donde hay niños. Puso las cruces y durante varios días echó agua bendita en las puertas y las ventanas. No hacía ruido, no decía nada. Mi mujer rezaba todas las noches, pidiéndole a los santos que nos cuidaran, pero por alguna razón la seguía notando intranquila. Pasaron varios días sin que ocurriera nada extraño. Yasmín se mantenía ocupada como siempre. A veces parecía que todo volvía a la normalidad, como si aquella tarde en el corral solo hubiera sido un susto. Por las tardes, cuando el sol empezaba a bajar, mi mujer solía ir al río a lavar la ropa. Era su momento de estar sola, de despejarse un poco. Casi siempre se llevaba al bebé en la espalda, envuelto en un rebozo que le rodeaba el cuerpo desde el hombro hasta la cintura. Los otros niños se quedaban conmigo. Ya era parte de la rutina. Yo me quedaba en casa, cortando leña o preparando cosas para el día siguiente, mientras ella se iba con su canasto al hombro, bajando por el caminito de tierra hasta la orilla del río. Pero una de esas tardes fue diferente. Me acuerdo bien. Escuché que la puerta se abría de golpe. Yasmín entró agitada, con la respiración entrecortada y los ojos bien abiertos. Traía al bebé en brazos y ambos venían lastimados. Tenían raspones en los brazos y en la cara, como si se hubieran caído o rodado por la tierra. El niño lloraba sin parar, un llanto fuerte, desesperado, como si aún tuviera el susto en el cuerpo. Ella lo sentó en la mesa y empezó a limpiarlo con una toalla húmeda, pero las manos le temblaban. Intentaba calmarlo mientras hablaba entre lágrimas, pero le costaba seguir una sola idea.
Yo la ayudé a buscar agua limpia y le pasé un trapo. Después, ya más tranquila, me contó lo que había pasado. Dijo que estaba en el río, cerca de la piedra grande donde siempre se ponía a tallar. Escuchó un ruido raro, como si alguien nadara despacio. Levantó la vista y ahí estaba, encima de una piedra del otro lado del río. Era el mismo niño que había visto cerca del corral. La piel era igual, como quemada, de un color oscuro que no parecía natural. No se movía, solo la miraba desde lejos. Le entró un miedo que no supo explicar. Dio un paso atrás, con el jabón aún en la mano, y entonces la criatura se echó al agua. No desapareció. Empezó a moverse, pero no nadando como una persona. Era un movimiento raro, descompuesto. Salió del agua y se dirigió hacia ella. Yasmín echó a correr, con el bebé aún amarrado en la espalda. Dijo que rezaba fuerte, como podía, y que solo pensaba en llegar a la casa. Pero a medio camino sintió algo. No fue solo el peso del niño. Sintió algo más, como si se le engancharan en la espalda, como si otra cosa se le hubiera trepado encima. No supo cómo pasó, pero en el sendero perdió el equilibrio. El rebozo se desató y ambos cayeron al suelo. Ella se raspó los brazos y la cara al caer, y el bebé se golpeó contra una piedra pequeña. Lo primero que hizo fue levantarlo, revisarlo, abrazarlo fuerte. Miró alrededor por si aquella cosa seguía cerca, pero no había nada, solo el monte, las piedras y el sonido del viento entre los árboles. En ese momento, mientras lo contaba, Yasmín no podía ocultar el miedo. Lo tenía marcado en la cara. Sus manos temblaban y mi pequeño seguía llorando. Después de lo que pasó en el río, mi esposa ya no fue la misma. Empezó a tener pesadillas casi todas las noches. Se movía dormida, murmuraba cosas entre dientes y a veces se despertaba de golpe, empapada en sudor, con la mirada perdida y el pecho agitado. Me decía que no recordaba lo que soñaba, solo que sentía miedo. Lo que me parecía raro es que en ocasiones los perros estaban inquietos afuera. Escuchaba cómo se movían de un lado a otro, incluso cómo de repente ladraban o gruñían. Pero lo que más me llamaba la atención era el olor de mi esposa. Cuando nos acostábamos, a veces ya con los niños dormidos y el silencio de la casa encima, me llegaba un olor extraño desde su cuerpo. No era sudor normal, era un olor quemado, como a madera chamuscada, con un fondo raro, casi metálico. Lo notaba sobre todo cuando me acercaba a su cuello o cuando pasaba por su lado en la cocina. No era constante, pero aparecía de repente. Un olor seco, fuerte, que no se iba aunque se bañara. Con el paso de los días también empezó a cambiar su humor. Yasmín, que siempre había sido paciente con los niños, de pronto se irritaba con facilidad. Si uno de ellos derramaba agua o se peleaba por un juguete, levantaba la voz de una forma que no era suya. Después se arrepentía, lo notaba en su cara, pero solo se quedaba en silencio, mirando a la pared o bajando la cabeza. Hasta su sazón cambió. La comida de mi esposa era algo que todos esperábamos con gusto. Siempre cocinaba con calma, pero de pronto todo empezó a salirle salado, exageradamente. El arroz, los frijoles, hasta la sopa. Todo sabía como si hubiera echado la salera entera. Ella decía que no, que la comida le sabía simple, que le faltaba algo. Pero ni yo ni los niños podíamos comer más de un par de cucharadas. Dejábamos los platos casi llenos y ella no decía nada. Solo comía en silencio, como si no notara el cambio. Por esos días intentamos acercarnos más a Dios. Casi nunca íbamos a la iglesia porque quedaba como a 2 horas caminando. Aún así, normalmente lo hacíamos una vez al mes por petición de mi mujer. En casa rociábamos agua bendita en las esquinas y siempre manteníamos una vela encendida en el altar, ese que teníamos en la esquina del cuarto, con las imágenes de San Miguel, Jesús y la Virgen. Pero nada parecía funcionar. Yasmín no mejoraba. Incluso empecé a darme cuenta de que ya no rezaba durante las noches. Ni siquiera le pedía a los niños que lo hicieran antes de dormir.
Fue por esos días que empecé a notar algo en mi hijo mayor. Siempre había sido tranquilo, de esos niños que prefieren quedarse en casa, ayudar a su mamá, cuidar a sus hermanos. Pero de un tiempo para acá insistía en irse conmigo. Apenas me ponía las botas y él ya estaba detrás, con el sombrero mal puesto y los zapatos medio sucios, diciéndome que quería ir al potrero. Al principio pensé que era por gusto, que quería aprender, acompañarme, distraerse. Pero luego me di cuenta de que no era eso. Era como si no quisiera estar en casa, como si le incomodara quedarse solo con su madre. Al principio no dije nada, pero lo empecé a notar. Cuando regresábamos del campo, la casa se sentía rara. Era el ambiente, como si los niños hubieran estado regañados. Me los encontraba callados, con los ojos bajos, nerviosos. Yasmín no decía mucho, a veces ni me saludaba bien. Una tarde, después de arrear unas vacas que se nos habían salido del corral, mi hijo y yo decidimos meternos un rato al arroyo para refrescarnos. El calor estaba fuerte y el agua corría limpia. Mientras él jugaba con unas piedras, me fijé en su espalda. Tenía unas marcas. Eran manchas moradas, 2 o 3, como si algo lo hubiera golpeado fuerte. Le pregunté qué le había pasado. Se quedó quieto, mirando el agua, y me dijo que se había caído hace días, que se resbaló mientras jugaban en el corral. Pero no le creí. No eran raspaduras de caída. Era como si se los hubieran hecho a propósito. No eran muchos, pero sí profundos, como si hubiera sido con algo grueso, una rama, un tronco. Lo miré a los ojos y supe que me estaba mintiendo. No por travieso, era un silencio de miedo, y eso me hizo ruido en el pecho. Una tarde estábamos en el patio, sentados en unas piedras junto al lavadero. Yasmín parecía tranquila, pero en su mirada había algo apagado, como si estuviera lejos. Me dijo que sentía que algo malo se había metido en la casa. Me confesó que había cosas que no me había contado, que últimamente tenía visiones. Al principio creyó que eran sueños, cosas sueltas, imágenes, pero con el tiempo se volvieron más reales. Era como si la atraparan por un momento y luego despertara sin saber cuánto tiempo había pasado. Me dijo que en una ocasión estaba en la cocina revisando una olla, cuando de pronto escuchó un golpe fuerte detrás de ella. Al voltear vio a nuestro bebé tirado en el suelo. No respiraba, tenía la cara azul y los ojos abiertos, parecía sin vida. Se le quebró la voz al decirlo. Me dijo que gritó como nunca antes, un grito salido del estómago. Lo levantó en brazos, lo apretó contra su pecho mientras lloraba y le pedía que despertara. No supo cuánto tiempo estuvo así, abrazándolo, temblando. Todo se le volvió confuso. Me dijo que hasta sintió su cuerpo frío contra su piel. Y que en ese momento, cuando cruzó la puerta gritando, se dio cuenta de que no traía nada en los brazos. El bebé estaba dentro de la casa, llorando. Se había despertado con sus gritos. Estaba en la cama, con los ojos llenos de lágrimas, asustado, y el resto de los niños la miraban desde el patio, sin entender qué pasaba. Yasmín me lo contó sin levantar la voz, con los ojos perdidos, como si apenas pudiera entenderlo ella misma. Yo me quedé en silencio, no sabía qué decir, pero eso no fue lo peor. Una tarde, mientras barría el patio y los niños jugaban cerca de la cocina, Yasmín vio algo que no podía explicar. Me dijo que su mirada se posó en nuestro hijo mayor, que estaba agachado, y de pronto sintió que algo no estaba bien, que había algo raro en su postura, en la forma en que su cuerpo se encorvaba, como si tuviera un peso encima. Entonces lo vio gritar. Fue un grito desgarrado, como de dolor puro. El niño se hincó sobre la tierra con las manos abiertas, temblando. Mi esposa corrió hacia él pensando que se había lastimado, pero antes de llegar se detuvo en seco. Algo salía de su espalda, como unas manos oscuras, alargadas, delgadas pero torcidas. Se movían despacio, temblando, estirándose hacia los lados. Sus ojos se volvieron negros, y el niño gritaba, pero no con su voz.
Era una voz profunda, como de un hombre mayor. Yasmín, desesperada, trató de ayudarlo. Quiso quitarle aquella cosa que le salía de la espalda, jalarla, arrancarla. Pero apenas lo tocó, el niño gritó con fuerza, se giró cubriéndose y le suplicó que se detuviera. Le dijo que le dolía, que le estaba haciendo daño. Y fue ahí cuando se dio cuenta. No había manos oscuras, no había nada saliendo de él. Solo estaba su hijo, con la espalda descubierta y los ojos llenos de lágrimas, cubriéndose con el brazo y pidiéndole a su madre que parara. Yasmín cayó de rodillas frente a él, temblando. Lo abrazó, lo sostuvo con fuerza y empezó a llorar. No sabía que era real. No sabía si lo que había visto era un engaño, una visión o algo que realmente estaba ahí por un momento. Me dijo que esa noche se sintió más sola que nunca, que se arrodilló a rezar y no pudo terminar ni un Padre Nuestro. Sentía que Dios la había abandonado, que algo estaba jugando con su mente, con su corazón, con sus hijos. Le pedía con toda el alma que la ayudara, pero solo sentía silencio. Un silencio espeso que la envolvía y no le daba respuestas. Me pidió perdón por no decirme nada, pero creía que lo podía controlar. Sin embargo, ahora se sentía vulnerable y le daba miedo porque pensaba que los niños corrían peligro. Me pidió que no los dejara sola con ellos. Un domingo bajamos al pueblo. Aprovechamos que íbamos a la iglesia para también pasar al centro de salud. No queríamos alarmar a los niños, pero yo ya no podía con la preocupación. Yasmín estaba cada vez más callada, más apagada. Ya casi no comía, y aunque intentaba mantenerse activa, su cuerpo la traicionaba. Caminaba lento, se le notaban las ojeras y ya ni quería cargar al bebé. Tenía miedo de lastimarlo. El centro de salud era pequeño, como todo en el pueblo. Tenía una sala con 2 bancas de madera, un escritorio y un consultorio al fondo. No había más. No tenía medicamentos, ni siquiera una enfermera fija. El doctor era un muchacho joven que venía solo ciertos días de la semana. Le contó a Yasmín que últimamente habían tenido escasez de medicinas y que la mayoría de los casos los mandaban al municipio. Ella le dijo que se sentía cansada, que le dolía el cuerpo, que tenía sueños raros que no la dejaban dormir. Pero disfrazó las visiones con las pesadillas. No le dijo todo, le estaba ocultando cosas. El doctor la revisó por encima, le dio unas pastillas simples y una receta que ni siquiera servía de mucho, porque en el pueblo no había farmacia. Para surtirla teníamos que ir hasta el municipio y no teníamos forma de hacerlo. No con todos los niños y sin transporte. Y tampoco los podíamos dejar con alguien. Nuestros padres vivían más arriba, en la sierra, en ranchos más apartados que el nuestro. No había conocidos de confianza en ese pueblo. Después de esa visita, mi esposa empeoró. No de golpe, pero día con día. Era como verla secarse. Su piel se puso más pálida, tan delgada que en algunos puntos se le notaban las venas azuladas, como si corrieran por debajo de un papel mojado. Sus mejillas se hundieron y los labios se le resecaban tanto que se le agrietaban con solo hablar. Solo se sentaba en la cama o junto al altar sin decir nada. Empezó a rechazar la comida. Lo poco que probaba le sabía mal. Su cuerpo no la aceptaba. Tenía frío incluso cuando hacía calor, y a veces me despertaba en la madrugada porque la escuchaba temblar. Su cuerpo vibraba como si dentro de ella hubiera algo que se movía distinto. Supongo que hasta este momento podrá creer que se pueda tratar de alguna enfermedad mental, pero yo también lo vi, mis hijos también lo vieron. Todo en el rancho se esparció tan rápido que casi perdí la cabeza. Los días se volvieron pesados, pero las noches eran mucho peor. Los niños ya no querían dormir solos. A la hora de dormir se amontonaban en el marco de la puerta, con sus sábanas arrastrando por el suelo, pidiendo en voz baja si podían quedarse en el cuarto con nosotros. No lo pedían con berrinches ni con llanto, lo hacían con miedo. Al principio pensé que era por ver a su madre tan débil, tan cambiada, pero una noche el mayor me confesó que había algo en su cuarto. Dijo que por las madrugadas se veía una sombra.
una figura negra y alta que se movía entre las camas, que a veces se agachaba al nivel del suelo y que otras se subía a las camas, como si se acostara a mirar cómo dormían. Una de las niñas dijo que en una ocasión escuchó cómo respiraba, que esa cosa se acostó entre ellos y soltaba un aire frío, espeso, que olía como a quemado. Intentó taparse con la sábana, pero sentía que alguien se la jalaba despacito. Desde entonces ninguno de ellos quiso volver a ese cuarto. Dormían en el suelo, con cobijas revueltas, pegados entre sí, y con los ojos abiertos hasta que el cuerpo no aguantaba más. Como si eso no bastara, las madrugadas eran un completo caos. El bebé se despertaba llorando sin razón. Era un grito desesperado que venía desde lo más profundo, como si soñara algo horrible o sintiera una cosa encima. Afuera los perros no paraban de ladrar, y lo más raro era que no ladraban al aire, sino hacia la casa. Se plantaban frente a las ventanas o a la puerta trasera, rasguñaban la tierra, gruñían bajo, como si estuvieran viendo a alguien parado ahí. Mi esposa tampoco dormía. Daba vueltas en la cama, murmurando cosas que no articulaba. Otras veces se despertaba con un gemido de dolor, encogida como si la estuvieran apretando por dentro. Y lo más aterrador era que algunas noches lloraba en silencio. Lloraba mirando al techo, con los ojos abiertos, con los labios partidos, dejando que las lágrimas le corrieran por las mejillas mientras el resto de la casa se llenaba de frío. Había momentos en los que yo no sabía qué hacer. Me sentaba en el borde de la cama, escuchando el rechinido de la madera. Todo se sentía invadido, como si la casa ya no nos perteneciera, como si hubiera algo metido en cada pared, debajo del suelo. En esos tiempos, la comunicación entre ranchos y pueblos era casi inexistente. No había teléfonos, ni radios, ni forma de mandar mensajes rápidos. Si uno quería hablar con alguien, tenía que caminar, buscar a la persona, tocar la puerta y hablar de frente. O en el mejor de los casos, mandar un recado con alguien que pasara por ahí, si es que pasaba alguien. Pero eso no era común. Vivíamos en lo alto, aislados. Lo más cercano eran otros ranchos desperdigados entre cerros, con caminos que se perdían entre matorrales y veredas. Ir al rancho de mis padres o al de los suegros era un viaje largo. A pie se necesitaba más de 5 horas, tal vez más si el camino estaba mojado o si me tocaba cargar algo. Lo pensé muchas veces. Ir solo, buscar ayuda, pedirle a mi padre o a mi suegro que vinieran. Pero no podía dejar la casa, no con mis hijos ahí, y menos con Yasmín como estaba. Algo en mí no se lo permitía. Tenía miedo. También intenté llevármelos a todos. Pensé en caminar con ellos, amarrar bien al bebé, llevar comida en un morral y hacer pausas. Pero apenas daba unos pasos hacia el monte, mi esposa empezaba a desvariar. Se ponía mal, como si supiera que intentaba alejarla. Gritaba sin sentido, preguntando por los niños aunque los tuviera enfrente. Empezaba a rascarse los brazos, a llorar, a decir que no la dejáramos abandonada con eso, sin decir qué era exactamente. Tampoco podía dejarla sola. Me daba miedo que hiciera algo, que le pasara algo mientras yo no estaba. Era como si la casa se hubiera convertido en una trampa. Todo estaba mal, nada funcionaba. Los días pasaban y las cosas solo empeoraban. Los niños ya no hablaban casi nada, ni para jugar. Se quedaban cerca de mí, con los ojos siempre atentos, como si esperaran que algo saltara de un rincón. Hasta que una noche Yasmín me lo pidió. Me tomó del brazo, con la poca fuerza que le quedaba, y me dijo que la amarrara. No con gritos ni rabia. Lo pidió con calma, como si supiera que ya no podía más. Dijo que sentía que algo la estaba provocando, que no confiaba en sí misma, que había momentos en que no recordaba qué hacía ni qué decía, que le daba miedo mirar a los niños y sentir cosas que no debía sentir. Me rogó que, si de verdad la quería, no la dejara libre durante la noche. Y ahí supe que algo muy grave se había metido en ella. Porque Yasmín no era de rendirse, no era de pedir ayuda así. Dejamos de dormir en el cuarto principal.
No fue por decisión, fue por necesidad. Cada vez que intentábamos pasar la noche ahí, Yasmín se ponía peor. Al principio eran suspiros, murmullos entre sueños, pero luego comenzó a reír. No una risa feliz, sino hueca, sin emoción. A veces se despertaba riendo bajito. Después de eso rompía en llanto. Un llanto descontrolado, con la saliva cayéndole por la boca y los dientes apretados, como si no pudiera respirar bien. Había noches en que se babeaba tanto que mojaba su ropa. Me miraba con unos ojos vidriosos, sin reconocerme del todo. Entre esos episodios me decía que no sabía qué le estaba pasando, que su cuerpo ya no le respondía, que sentía los brazos entumidos, las piernas como si no fueran suyas. A veces se pasaba la mano por la cara, como si no supiera qué estaba tocando. Y en muchas ocasiones se quedaba viendo la vela encendida del altar y me preguntaba si era de noche o de día. Perdía la noción del tiempo, como si su mente flotara en otra parte, como si ya no estuviera entre nosotros. En una de esas tardes, después de varios días de encierro, decidí llevar a los niños al río. Pensé que un poco de aire fresco podría calmarlos a todos. Me llevé al bebé en brazos y los demás corrieron adelante, descalzos, entre risas apagadas. El sol estaba alto y el agua corría tranquila. Me senté en la orilla con el más pequeño, mientras los otros se metían poco a poco, mojándose los pies, chapoteando sin tanta emoción como antes. Yo estaba agotado, vacío. Me quedé mirando el agua sin pensar en nada, con la mente en blanco, como si no pudiera con otra cosa. Fue entonces que escuché el grito. Alcé la vista de golpe y vi a una de mis niñas, la más delgada, a mitad del río. Estaba siendo arrastrada por la corriente. Su cuerpecito luchaba por mantenerse arriba, sacaba los brazos, pataleaba, abría la boca pero no salía voz. Me lancé al agua sin pensarlo. El corazón me golpeaba en el pecho. Corrí entre las piedras, sintiendo cómo el agua me empujaba las piernas. La vi cerca, con la mirada desesperada, los ojos llenos de terror. Extendí los brazos y la tomé. La sentí. Estaba fría, temblando, con las uñas arañándome el pecho. Le decía que ya estaba conmigo, que se calmara, que todo iba a estar bien. Pero de pronto se me resbaló, como si el agua la arrancara de mis manos. Me sumergí buscándola. Nada, solo espuma y piedras. Me giré, grité su nombre, y al voltear hacia la orilla la vi de pie, mojada pero tranquila con sus hermanos, viéndome como si no entendiera qué hacía yo en el agua. Me quedé paralizado. Respiraba agitado, con el pecho helado y los brazos temblorosos. No sabía si me había vuelto loco, si había soñado despierto, o si algo me estaba haciendo ver cosas que no eran. Pero la sensación de tenerla entre mis manos era real. Sentí su peso, su piel helada, su desesperación, todo. Lo que fuera que me estaba afectando ya no solo era Yasmín. Algo más había empezado a jugar conmigo también. Después de lo que pasó en el río, supe que no podía seguir esperando. Esa noche me senté en la orilla de la cama, con los niños ya dormidos a mis pies y el bebé envuelto en una sábana, respirando muy bajito. Le tomé la mano a Yasmín, que estaba acostada de lado, mirando hacia la pared. Le hablé despacio, tratando de no alterarla. Le dije que al día siguiente nos iríamos al rancho de mis padres, que necesitábamos ayuda, que yo ya no sabía qué hacer y que no podíamos seguir así, sin nadie. Pero no terminó de oírme cuando se puso de pie de golpe. Empezó a decir que no quería ir a ningún lado, que no la sacara de ahí, que si me la llevaba algo malo iba a pasar. Aún estando amarrada se daba golpes contra la pared de adobe, tantos que por un momento pensé que iba a tumbarla. El sonido era seco, duro, como cuando se rompe una piedra. Los niños se despertaron llorando, asustados. El bebé se agitaba entre mis brazos, con la cara pálida y su respiración entrecortada. Sus mejillas ya no tenían ese colorcito cálido de antes. Estaba frío, callado la mayor parte del día, como si algo lo estuviera drenando por dentro. Y los demás ya no pudieron dormir. Les juro por Dios que todo se me complicaba.
Incluso me ponía a llorar sintiendo como miles de hormigas me recorrían todo el cuerpo. Tuve que amarrar a los perros lejos de la casa. Siempre fueron nobles, fieles, pero desde hace unos días se pusieron agresivos. No conmigo, sino con todo. Gruñían, rascaban la puerta, ladraban a las ventanas. Yo empecé a tener la sensación de que me podían atacar, que si me descuidaba, uno de ellos se me iba a lanzar encima. Comenzamos a dormir en la cocina. Ahí nos sentíamos un poco más seguros. La salida al patio estaba justo al lado. Los niños se acurrucaban a mi lado como si sus cuerpos buscaran mi calor, y yo me forzaba a mantenerme despierto, aunque el sueño me pesara en los párpados. Esa noche, sin darme cuenta, el cansancio me venció. Cerré los ojos apenas unos minutos, tal vez menos. El agotamiento ya era parte de mí. El cuerpo no daba más. Fue el llanto de mis niños lo que me despertó. Era un llanto bajo, contenido. Abrí los ojos, pero todo estaba oscuro, más de lo normal, como si la poca luz de la vela se hubiera apagado sin avisar. Me quedé quieto un instante, tratando de entender qué pasaba, y entonces mis ojos empezaron a adaptarse. En la esquina, entre el techo y la pared de adobe, había una sombra. No era una figura que cruzaba rápido o una mancha negra. Esta sombra era enorme, ocupaba media cocina. Su espalda tocaba el techo, y su forma era tan oscura que parecía tragarse la poca claridad que quedaba en el ambiente. No tenía rostro ni brazos definidos. Era una masa alargada, con movimientos lentos, como si respirara con esfuerzo. Mis hijos estaban pegados a mi cuerpo, llorando en silencio. Sentía sus manitas agarradas a mi camisa, sus temblores. Yo empecé a gritar como loco, con la garganta rota y los ojos llenos de lágrimas. Gritaba sus nombres, gritaba el de mi esposa, gritaba sin sentido. Todo me temblaba. Las manos, las piernas, la mandíbula. Sentía que algo me apretaba el pecho, que me faltaba el aire. Afuera los animales se agitaron. Los perros comenzaron a ladrar con rabia, desesperados, como si hubieran sentido la misma cosa que yo. Las gallinas chillaban dentro del corral y los chivos pateaban el alambre. En ese instante no pensé. Agarré a mis niños como pude, uno en brazos, los otros tomados de la ropa. Salí corriendo al patio. La puerta se abrió con un golpe seco y el aire fresco de la madrugada me cortó la cara. El cielo apenas comenzaba a aclararse. El sol no había salido del todo, pero ya se notaba un cambio leve de color en el horizonte. Ahí me detuve, de pie, con mis hijos aferrados a mí, temblando, y me pregunté, por primera vez en serio, si ya me había vuelto loco, si todo eso lo había imaginado, si acaso lo que estaba destruyendo a mi familia no venía de fuera, sino de mí. Pero no importaba, porque esa sombra, esa cosa, yo la vi, la sentí. No podía ser solo un sueño. Mi mujer lo veía, mis hijos también. No podía ser algo que no existía. Ya no podía seguir esperando. Los niños estaban agotados, con las caras pálidas, pegados a mí. Caminé al cuarto en silencio, con el corazón apretado. Yasmín seguía ahí, amarrada con el rebozo más fuerte que había encontrado. Sentada en el piso, de espaldas a la pared, las muñecas sujetas, las piernas inmóviles. Lo hice como ella misma me lo había pedido. Pero no forcejeaba, no lloraba, solo estaba quieta. Con la cabeza gacha, el cabello enmarañado y los ojos clavados en el suelo. Como si su cuerpo siguiera ahí, pero su mente ya se hubiera ido. Me arrodillé frente a ella. Sentía como las lágrimas se me acumulaban en los ojos sin poder salir. Le dije que me iba, que tenía que buscar ayuda. No sabía qué estaba pasando en esta casa, pero que no podía quedarme mirando cómo se me venían abajo uno por uno. Le juré que regresaría esa tarde, que subiría al rancho de mis padres, aunque fueran 5 horas de camino, que haría lo que fuera, pero que no podía seguir esperando a que esto los alcanzara a todos. Yasmín no contestó, no me miró, solo empezó a reír. Una risa lenta, ronca, seca, como si le costara salirle de la garganta. Ni siquiera parecía ella.
No era burla ni alivio. Era algo frío, hueco. Me acerqué más. Le limpié la cara con un trapo húmedo. Le pedí perdón por haberla amarrado, por no haberla entendido antes, pero ella seguía sin responder. No se quejaba, no temblaba, no hacía nada. Su piel estaba áspera, helada. El olor era peor que nunca. Una mezcla entre carne chamuscada y algo podrido. La abracé, solo un momento. Su cuerpo estaba tan delgado que sentí sus huesos a través del vestido. No me devolvió el abrazo, no giró la cabeza, no suspiró. Era como abrazar un costal vacío. Y en ese abrazo supe algo que me dolió más que todo. Yasmín ya no estaba. Lo que quedaba ahí era solo el envoltorio. Me separé sin decir nada más. Cerré la puerta con cuidado. La dejé amarrada. Agarré a mis hijos, uno por uno. El bebé envuelto, los otros me seguían. Salimos al camino mientras el cielo se teñía de gris. Cada paso era una carga, cada mirada atrás un cuchillo. Pero no podía detenerme. Esa fue la última vez que vi a Yasmín con vida. El camino hasta el rancho de mis padres fue largo. Más de 5 horas caminando con los niños encima. Pero el cuerpo ya no se quejaba. El miedo lo había vuelto mudo. Mis niños no hablaron casi nada durante el trayecto. Iban aferrados a mí, pálidos, con las ropas sucias y los ojos hundidos, como si el alma se les hubiera quedado en casa. Cuando llegamos, mi madre se nos acercó rápidamente. Mi padre no dijo nada. Ambos estaban asustados. No por la sorpresa de la visita, sino por cómo nos veíamos. Uno por uno fue mirando a los niños. Acarició la frente del bebé y luego me vio con los ojos llenos de angustia. Estábamos todos más flacos, más blancos. Teníamos la mirada perdida y el cuerpo tembloroso. No perdí tiempo. Les dije que necesitaba volver por mi esposa, que la había dejado amarrada en el cuarto, que no podía seguir sola ahí. No di muchos detalles, no quise espantarlos, pero bastó con mi voz quebrada para que mi padre entendiera que no había discusión. Me dijo que él iría conmigo, que los niños se quedarían ahí con mi madre. Me echó una chamarra sobre los hombros, agarró una lámpara de aceite, una cuerda y un machete, y sin decir una palabra más nos fuimos. El camino de regreso fue más lento. Yo caminaba con el pecho cerrado, los ojos ardiendo y un nudo en la garganta. Mi papá, que siempre fue un hombre duro, caminaba en silencio a mi lado. A medio camino me detuve. Sentí cómo se me aflojaban las piernas. Me puse de rodillas sobre la tierra y rompí en llanto. No pude contenerlo. Me cubrí el rostro con las manos, llorando como un niño. Le dije a mi padre que había algo malo en ese rancho, que lo sentía, que lo sabía desde hace días, como si un ser oscuro se nos hubiera metido en la piel, que ya no estaba seguro de que era real, que a veces todo esto parecía un sueño. Mi papá me juró que era real, que él estaba frente a mí y después me dio un abrazo muy fuerte. Cuando por fin llegamos al rancho, el aire se sentía espeso. No se escuchaban perros, ni gallinas, ni grillos, ni una sola señal de vida. La puerta del frente estaba abierta, y lo primero que notamos fue que Yasmín ya no estaba. La buscamos por todos lados, cada cuarto, cada rincón de la casa, nada. Mi padre y yo nos dividimos. Caminamos por los alrededores, gritándole por su nombre, pero no hubo respuesta. El aire estaba raro, el monte se sentía más cerrado. Fue cuando el sol ya se estaba metiendo detrás de los cerros que la encontramos. No voy a entrar en detalles de cómo la vi, no quiero. Es una imagen que me sigue hasta cuando cierro los ojos. Estaba lejos del rancho, entre los árboles, en un claro donde apenas entraba la luz del día. Ahí estaba su cuerpo, sin vida, tirado como si se hubiera rendido, o como si la hubieran dejado caer. Tenía los brazos torcidos y el vestido lleno de tierra. Y su cara, no puedo describirla, no quiero hacerlo. Corrí hacia ella, me arrodillé, la tomé en brazos, le hablaba, le gritaba, le pedía que despertara. Sentía mi voz romperse a cada palabra. Le rogué, la sacudí despacio, llorando con la cara contra su pecho.
pero no había nada, solo su piel fría, su cuerpo hueco, como si algo dentro de ella se hubiera ido mucho antes de que su corazón se detuviera. Grité por mi padre. Cuando llegó, él me vio con ella en los brazos y bajó la mirada. No dijo nada, no había nada que decir. Aún así, la cargué. La levanté como pude y la llevé en brazos todo el camino de regreso, hasta el rancho de mis papás. Lloré todo el trayecto. El camino parecía más largo, el aire más pesado. Sentía que el pecho me iba a reventar, que el alma se me iba con cada paso. En ocasiones me faltaba el aire. No podía respirar del dolor. Solo sabía que había perdido a mi esposa, a mi compañera, a mi mano derecha. Y no me quedaba nada más que el hueco que había dejado en mis brazos. Han pasado casi 40 años desde aquel día. 4 décadas desde que cargué el cuerpo de Yasmín por última vez. A veces me parece que fue ayer, a veces que fue en otra vida. Fue muy duro para todos, para mis hijos, que crecieron con ese vacío, para los padres de mi esposa también. Yo sabía que me culpaban en silencio. Nunca me lo dijeron con palabras, pero lo sentía en su forma de mirarme, en ese silencio incómodo que se colaba en las visitas, como si pensaran que yo había hecho algo. Yo no los juzgo, ellos no estuvieron ahí, no vieron lo que yo vi, pero me dolía mucho. Juro por Dios que nunca le hice nada. Aún así, no tenía tiempo para eso. Mi cabeza en ese periodo era un caos. Día y noche, durante años, intenté entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que se metió en mi casa. En aquel tiempo no conocía nada de curanderos, de gente que supiera tratar esas cosas. Yo era joven y pensaba que con rezar y con ir a misa bastaba. Nunca imaginé que había quienes podían haber hecho algo. Tal vez, si los hubiera buscado a tiempo, Yasmín estaría aquí, pero ya era tarde cuando entendí eso. Desde ese día me quedé a vivir con mis padres. Ahí crié mis hijos. En esa casa los vi crecer, a hacerse hombres y mujeres, a aprender a seguir adelante con el hueco de su madre siempre presente. La recuerdan con cariño. A veces me preguntan cómo era antes de enfermar, qué le gustaba, cómo cocinaba, cómo reía. Yo les cuento lo que puedo, lo bueno, porque lo otro todavía me cuesta ponerlo en palabras. Pasaron los años. Hace ya más de 20 logré vender el rancho. Se lo vendí a un conocido de mi padre, un hombre que decía que no creía en esas cosas. Yo no quise explicarle mucho. Solo le entregué las escrituras y le deseé suerte. Nunca volví, nunca quise volver. Para mí ese lugar quedó congelado en el tiempo, esperándome con la misma sombra en el umbral. A mi esposa la enterramos cerca de la casa de mis padres, en un pedazo de tierra tranquila, con sombra y flores silvestres. Lo hice por los niños, para que pudieran visitarla, para que no la sintieran tan lejos. Ahí está su cruz, su nombre, su foto. Siempre rezo por ella. Le pido a Dios que la deje descansar, que la libere de lo que sea que la haya atormentado. Y aunque el tiempo ha pasado, aún no sé exactamente qué fue lo que ocurrió. Todavía hay noches en las que me despierto con el corazón acelerado, con esa sensación de que algo se mueve en los rincones de la casa. Mis huéspedes, espero que la historia les haya gustado. Como es habitual, es un placer compartir con ustedes. Gracias por dejarme entrar en sus vidas, dentro de sus casas y de sus trabajos. Si aún no están suscritos al canal, me ayudaría mucho que lo hicieran. Esto nos ayuda mucho a que nuestras historias lleguen a más personas. Les mando un abrazo enorme, mis queridos huéspedes. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.